Este trabajo lleva por nombre Efectos del manejo tradicional en palmares mediante regímenes de fuego sobre las comunidades de Ortóptera en Santa María Coetzalan, Puebla. Los ortópteros son un orden perteneciente a la clase Insecta que cuentan con más de 25.000 especies descritas, las cuales se encuentran prácticamente en todos los ambientes terrestres y algunas especies incluso han llegado a colonizar ambientes acuáticos. Estos organismos juegan roles muy importantes en sus ecosistemas y tienen por característica particular que algunos llegan a ser muy reactivos o muy responsivos a las perturbaciones en su hábitat. Factores como los incendios pueden influir en su dinámica poblacional y en la estructura de su comunidad al alterar su desarrollo, su supervivencia y su reproducción. Dentro de los efectos directos de los incendios sobre estas comunidades tenemos primero que nada la mortalidad directa de ninfas y adultos presentes en el hábitat en el momento de la perturbación y por otro lado el incremento en la tasa de mortalidad de los huevos. Esto se da por el incremento a su vez de las temperaturas del suelo, lo que también puede alterar su fenología de desarrollo. Por otra parte, los efectos indirectos están mediados principalmente por cambios en la estructura de la comunidad vegetal en el hábitat, lo que influye directamente en el microhábitat, en el microclima, en la calidad y en la cantidad de plantas para los huéspedes, etc. Algo que también ayuda a determinar el impacto ecológico de los incendios son sus características, lo que se define como el régimen de fuego, que incluye considerar la estacionalidad en la que se da el incendio, qué tan frecuente es, su intensidad, etcétera. Y además hay especies que pueden ser más o menos reactivas a esta perturbación, ya sea por características propias de su historia natural, como lo puede ser su grupo taxonómico, el grupo funcional, etcétera. Los incendios y sus efectos sobre las comunidades de ortópteras han sido muy estudiados principalmente en lo que son pastizales. Esto porque son ecosistemas que han evolucionado en conjunto con el fuego. Así, en 2005 tenemos que Branson determinó que no existen diferencias significativas en la riqueza específica, la diversidad de Shannon y la composición de especies en una comunidad de saltamontes, en un ecosistema que es la pradera mixta del norte, ya sea que ésta hubiera sido perturbada por un incendio o no. El incendio en este caso fue un incendio tardío de otoño. Lo único que observó fue que disminuyeron las densidades acumuladas de los individuos en los sitios incendiados durante el año posterior al evento y no se mostraron después diferencias, lo que quiere decir que los efectos fueron de corto plazo. En 2006, Nadu también observó que no hubo efectos consistentes en la riqueza específica, las densidades o la composición de la comunidad de saltamontes, esto en una pradera ahora de hierba corta, ya sea que hubiera sido perturbada o no por un incendio. El incendio en este caso fue de primavera. Por otra parte, Evans en 1984, en una pradera de hierba alta, determinó que la mayor riqueza y la mayor diversidad de ninfas de saltamontes se presenta en escenarios con una frecuencia de incendios intermedia, aproximadamente cada 4 años, y la menor en aquellos donde los regímenes de fuego son anuales. Además, observó que los sitios con historias de incendios similares por sus características tienden a tener ensamblajes de comunidades más parecidos y que existe una relación entre la frecuencia de los incendios y la riqueza y abundancia relativa de los gremios de ninfas. En este caso, por ejemplo, observó que la abundancia de los consumidores de pasto es mayor cuando la frecuencia de los incendios aumenta, mientras que la de los consumidores de hierbas no gramíneas es mayor cuando la frecuencia de los incendios disminuye. Finalmente, Parmenter en 2011 observó en un incendio de verano en un pastel desértico que taxones como Grygidae, Mogopristidae y Rhaphidophoridae fueron eliminados casi por completo del área incendiada. Esto porque son taxones que son principalmente edáficos, aunque también ocurrió en ciertas especies de Acrididae. Después del otoño, pasado medio año del incendio,
Algunas especies de Acridiidae mostraron un aumento significativo en el número de capturas en el área, mientras que otras presentaron diferencias pues no notables. Y en general, el incendio afectó a las especies que dependían del pasto como alimento de refugio y benefició a las que tenían una dieta mixta con hierbas no gramíneas. Después de un año, cuando la vegetación cambió, este patrón se invirtió. En México, por otra parte, los incendios son una perturbación común en los ecosistemas y sus causas son principalmente antropogénicas relacionadas con agricultura y ganadería. Pero aquí existe un ecosistema muy relacionado con el fuego que no ha sido estudiado, que son los palmares. Estos ecosistemas, como ya dije, son dependientes del fuego, son relevantes en la región sur-centro del país, asociados principalmente a la cuenca del río Balsas, donde destaca una especie que es Brachia dulcis o la palma sollete. Esta es de importancia económica para las comunidades rurales y forman parches de vegetación secundaria que derivan del manejo tradicional principalmente con fuego. Así, el objetivo general de mi trabajo es evaluar los efectos del manejo tradicional en palmares mediante regímenes de fuego sobre las comunidades de ortóptera. Y entre los objetivos particulares está estimar los patrones de la estructura de la comunidad, como son riqueza específica, abundancia relativa, diversidad y composición de especie, en dos palmares con diferentes regímenes de fuego. El área de estudio es Santa María Coetzala. Este municipio se ubica en el sureste del estado de Puebla. Tiene las siguientes coordenadas y metros de altitud. El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura media entre los 22 y 26 grados centígrados y una precipitación de 700 a 900 milímetros. Está en la provincia fisiográfica de Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico, en la región hidrológica del río Balsas, y la vegetación dominante aquí es el bosque o selva tropical, pero como observamos también, encontramos parches de vegetación como son los pastizales, que están marcados en amarillos, y los palmares. Estos dos que cuentan con puntos rojos serán en este caso los sitios de muestreo. El palmar de este lado presenta una frecuencia de fuego intermedia. Cada 4 o 5 años se incendia, mientras que el palmar que está en este lado se incendia anualmente. Para materiales y métodos, realizaremos un muestreo en octubre de este año. En cada palmar se establecerán 6 transectos de 100 metros y se utilizarán dos técnicas para colectar a los organismos. La primera es utilizando redes de barreo y la segunda es utilizando una técnica que se llama Flush and Capture, que consiste en mover la vegetación para promover el movimiento de los individuos y que puedan ser observados y capturados. Esto se realizará con un esfuerzo de muestreo de 25 minutos por transecto y se considerará que haya un clima cálido, con cielo despejado, soleado, con poco viento y que las horas de muestreo sean temprano en la mañana entre las 9 y las 12 del día. Los organismos colectados posteriormente se conservarán en alcohol al 70% o se prepararán para su montaje. Después serán identificados a nivel de especie y se determinará su estadio, sexo y también su gremio alimenticio. Posteriormente, para el procesamiento de datos, em, evaluaremos riqueza específica, abundancia relativa, diversidad y composición de especies. Y el análisis estadístico básicamente será detectar diferencias significativas. Para esto primero se hará una prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los datos tienen una distribución normal o no. Y se procederá entonces a hacer una prueba de TED-Student o de Human-Witney. Los resultados que pretendo obtener son básicamente que los efectos del fuego sobre las comunidades de ortópteros en ambos palmares serán distintos y estarán dados por las características del incendio, es decir, su régimen, y por la historia natural de las especies. Además, por las características de la vegetación en los palmares, se espera que los regímenes de fuego con baja frecuencia promuevan diversidades más altas.
Esto porque los incendios de alta frecuencia ayudan a impulsar la dominancia de la palma soyate sobre el resto de la comunidad vegetal. Asimismo, esperaría que los escenarios de fuego con altas frecuencias en esto se vean afectadas las especies que son consumidoras de pastos. Y finalmente, aquí están las referencias. Gracias.